Gloria al Señor. Elementos del Evangelio bíblico, los elementos del Evangelio bíblico. De entrada, hermanos, tenemos que considerar por qué elementos del Evangelio bíblico. ¿Significa entonces que hay otro tipo de Evangelio? ¿Hay otro mensaje que se nos está presentando? Es un mensaje atractivo y creo que acabamos de escuchar bastante de ello y vamos a seguir profundizando en todo esto. Y quiero invitarles solo a hacer una breve oración. Ayer platicábamos con Pastor Juan Manuel acerca de la gran necesidad que tenemos de iglesia en intensificar la búsqueda del rostro de Dios. Y tenemos que entender y recordar que la oración es vital, es como el combustible de la iglesia que necesitamos para estar siendo guiados por el Señor y dependiendo de Él en todo lo que hacemos. Amén. Oremos brevemente. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Señor, con temor siempre abrimos las Escrituras, sabiendo que han sido dadas para ser anunciadas y presentadas tal cual fueron reveladas. Quizá por protocolo podríamos decir, Señor, con humildad te pedimos, pero la realidad es que nuestro corazón es orgulloso, es soberbio. Y por eso queremos pedirte en esta mañana, para esta enseñanza también, nos des la humildad para reconocer en lo que estamos mal, conceptos, doctrina, palabras. A veces es solo cuestión de semántica, pero eso cambia o modifica el mensaje. Por eso ayúdanos, Señor, a hacer el eco de tu voz, a ser fieles a lo que tú has revelado. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en esto también y ayúdanos a corregir la forma en la que presentamos tu mensaje, porque esto se trata de tu gloria, Señor. Y gracias por el mensaje que hemos recibido y ahora por el que ahora nos concedes recibir. Abre tú nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a recibir tu palabra. A ti la gloria y te ruego te sirvas de mi vida a pesar de las limitaciones que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el contraste que vamos a ver en la siguiente, por favor, hermanos, es el contraste entre el evangelismo bíblico con el evangelismo moderno. Es lo que vamos a ver. Recuerden, la estructura de nuestras enseñanzas tienen que ver con un desglose, una forma de estructurar, y el mensaje que vamos a presentar tiene el propósito de ayudar a diferenciar los elementos que el evangelismo moderno nos arroja o nos presenta para hacer precisamente el mensaje mucho más atractivo, a la vez comparándolo con el mensaje del evangelio bíblico. Y vamos a profundizar en el carácter de Dios, los atributos de Dios y cómo es que esto nos debe ayudar a permanecer en los linderos o en los límites que la misma palabra de Dios nos da. Nosotros recordamos que 2 de Timoteo 3:16 nos presenta que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros debemos recordar que es esta la que limita o la que nos da los parámetros a seguir cuando se trata de predicar el evangelio. Así que la primera parte veremos precisamente el énfasis del evangelismo moderno con frases como Dios te ama, Cristo murió por tus pecados, tú importas, todo un mensaje motivacional. No estás feliz porque no tienes a Cristo en tu corazón, o en tu corazón hay un agujero, un hoyo en forma de Dios que solo Cristo puede llenar. Frases que suenan bien, porque quizá tú y yo pensamos, bueno, si yo no conociera de Dios, ¿qué me gustaría que me dijeran? Pues algo que me atraiga, algo que me guste, algo que realmente pueda satisfacer las necesidades de mi alma, de mi corazón. Así que veamos qué es esto en comparación al carácter de Dios, la naturaleza del hombre, el juicio de Dios, el gran dilema, es decir, ¿qué hizo Dios para podernos salvar? Lo que hizo Dios, por lo tanto, para ello, la respuesta que el hombre debe tener, la promesa de Dios y el creyente verdadero como resultado final cuando estamos presentando un evangelio bíblico. Una vez más, en nuestra mente puede sonar, quizás hacer ruido el pensar, ¿cómo que un evangelio bíblico? ¿Qué no se trata de que nosotros como cristianos estamos creyendo en la Biblia? ¿Por qué entonces nos tenemos que reforzar en un mensaje que ya conocemos? Porque, hermanos, sutilmente, la casi verdad, que es muy peligrosa, no es verdad. Y muchas veces la creemos porque produce la criatura más peligrosa que existe en este mundo, el casi cristiano. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado del mensaje que tú y yo estamos predicando. El primer punto, hermanos, a ver o a revisar es el carácter de Dios.
Nosotros entendemos que Dios tiene atributos, Dios es una persona, por supuesto, Él es espíritu. Cuando habla de un lenguaje antropomórfico, significa que Él puede expresarse diciendo tengo ojos, tengo oídos, mi corazón, mi boca. Sin embargo, maneja ese lenguaje en las Escrituras para que podamos comprenderlo, para que nos podamos identificar. Pero Él es espíritu, pero dentro de ese ser maravilloso que es nuestro Dios, existen atributos que son comunicables, que son atributos que tú y yo, al ser imago Dei, creados a la imagen de Dios, podemos compartir con Él. Tú y yo tenemos la capacidad de amar, de tener compasión, misericordia. También tenemos ira, aunque nuestra ira no profesa la justicia de Dios, porque nuestra ira está corrompida por el pecado. Pero por el otro lado hay atributos no comunicables. Nosotros no somos omniscientes, Dios lo es. Nosotros no somos omnipresentes y Dios sí lo es. Entonces, el carácter de Dios, la esencia, la naturaleza de Dios. Vamos a ver este punto. El Evangelio moderno nos está presentando que el atributo mayor de Dios es el amor. Como si la necesidad que nosotros tuviésemos de parte de Dios para la justificación y el perdón de pecados es solamente el sentirnos amados. Yo creo que hay una necesidad en el ser humano de sentirse amado, de sentirse aceptado, de sentirse parte de algo, de un grupo, de un lugar. Pero en el caso de Dios, hermanos, tenemos que entender que Dios es santo. Y cuando se trata de entender la santidad de Dios, nos lleva a comprender que nuestro pecado ha provocado una separación con Dios. Y por lo tanto, lo que necesitamos nosotros no es amor, necesitamos justicia. Vamos a verlo poco a poco. Típicamente no se mencionan los atributos de Dios que no son agradables a las personas, una vez más, porque queremos oír lo que nos gusta escuchar. Por el otro lado, el Evangelio bíblico nos presenta el atributo principal de Dios, el cual es la santidad. Hay otros versículos que nos presentan a Dios como todopoderoso en Apocalipsis 4:8, exaltado en gloria, Salmo 57:5, que Él es soberano, 1 Timoteo 6:5, que también es el juez justo que aborrece el pecado, Salmo 7:11. Y claro, Dios es amor, pero Él ama lo que está de acuerdo a su naturaleza. La Biblia enseña que nacemos bajo la ira de Dios, en enemistad con Dios, estamos en tinieblas. Y por lo tanto nacemos bajo condenación. Enseña Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación. Porque se nos acaba de explicar de manera introductoria que usamos la ley para predicar el Evangelio. Y muchas veces podríamos llegar a pensar, pero al usar los mandamientos o la ley, ¿no estaríamos condenando a las personas? Porque suena como un mensaje muy condenador. La realidad, hermanos, es que nacemos bajo condenación. Juan 3:19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la responsabilidad del hombre. El tema aquí no es si Dios es bueno o no, y claro, Él lo es. El problema es que tú y yo no lo somos, pero no queremos reconocer esa condición en la cual nos encontramos. Vemos una visión celestial en Isaías, en este libro de la profecía que lleva su nombre, capítulo 6, versos 1 al 3. Creo que estamos familiarizados con la historia del año en el que murió el rey Usías. Dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él tiene esta oportunidad de ser llevado al tercer cielo. Él contempla el templo, ve el sacrificio, ve el altar. Él con sus ojos logra ver la majestad del Señor. Él mismo dice, ay de mí que soy muerto, probablemente el hombre más santo de Israel en aquel tiempo. Vemos que los ángeles, hermanos, en este caso los serafines, con 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los ángeles, nos deja ver este texto, no pueden ver a Dios. Es santísimo nuestro Dios. Y eso nos debe llevar a considerar cuán pura, limpia, justa, preciosa es la sangre de Cristo.
que ojo, nos cubre con su preciosa sangre para justificarnos delante de Dios, pero nos va a dar la facultad, una vez glorificados, de poder ver a Dios cara a cara. Eso es algo maravilloso, hermanos. Por eso el misterio que la palabra de Dios nos revela de la encarnación de Cristo es algo que aún los ángeles anhelaban ver, porque no podían verle en su gloria y anhelaban ver el Dios vivo, la encarnación de Cristo, hermanos. Y es algo que a ti y a mí se nos ha concedido. Por la fe creemos en el Señor, pero por fe creemos que un día le veremos en gloria, que estaremos con Él para siempre. Y eso, hermanos, solo es el producto del mensaje del Evangelio, del arrepentimiento genuino y la fe en el único que puede salvar y perdonar a los pecadores, el Señor Jesucristo. Así que el carácter de Dios es importante entenderlo, hermanos. Y es importante conocer que el atributo más exaltado de Dios en las Escrituras es su santidad. Y quiero dejar algo claro, Dios no opera con sus atributos de manera aislada. Él no solo ama cuando quiere y cuando quiere es justo. Siempre es justo, siempre es amoroso, pero siempre es santo. Y por lo tanto, Él no puede comprometer su santidad. Nosotros no podemos pensar que Dios va a pensar como nosotros, se va a adecuar a nuestro modo. Él mismo nos dice a través de Isaías que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su propia palabra dice, ¿acaso pensaste que yo sería como tú? Oh, Cristo no es ministro de pecado. Estamos ante un Dios santo y nos corresponde predicar el evangelio tal cual fue revelado. Pastor Juan Manuel hablaba de no podemos mejorar el evangelio porque es perfecto tal cual se reveló. No se puede añadir, no se puede quitar. Los elementos están ahí y tienen que pronunciarse o proclamarse de manera bíblica. La naturaleza del hombre ahora. Ya vimos cuál es el carácter de Dios, su santidad. Ya conocimos un poco de sus atributos, pero ahora hablemos de nuestra condición, las criaturas. Sabemos, por ejemplo, que Romanos capítulo 1 nos dice que tú y yo nos desviamos, nos corrompimos, no le dimos gracias porque nos envanecimos en nuestros razonamientos, adorando o dando culto a lo creado antes que al creador. Porque tendemos a glorificar y exaltar lo que logramos palpar, lo que podemos ver. Pero vivimos por fe y no por vista. Y confiamos en lo que Dios ha hecho. Sin embargo, el hombre, en su pecado, bajo esa condición, no puede ver al Señor. Y no puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios no ha regenerado a una persona, no es de Cristo, no es de Él, dice su palabra. En Isaías, aquí en el Evangelio moderno de la naturaleza del hombre, dice simplemente el hombre está desviado del plan de Dios y por eso no es feliz. ¿No? Una vez más, la meta narrativa de la salvación en Cristo es que el hombre sea feliz, que pueda satisfacer sus necesidades de aquí y de ahora. Además, Dios quiere llenar el vacío en su corazón y darle significado y felicidad verdadera. Las motivaciones por las cuales estamos predicando el Evangelio tienen que ser las correctas. Porque no solamente es cuando vienen persecuciones o pruebas, como ya se nos anticipó en la primera sesión, que las personas huyen o escapan de este lugar porque dicen, aquí no hay amor, aquí solo hay sufrimiento, sino también manejamos otro tipo de eslogan o título. ¿Quieres que Dios arregle tu matrimonio? ¿Quieres que Dios saque a tus hijos de las drogas? Ven, te invito a la iglesia. Y quizá muchas veces hemos invitado a las personas a la congregación con ese tipo de anzuelo. Ven para que Dios arregle tu matrimonio. Y en muchos de los casos, aunque aquí yo sé que se predica el Evangelio, pero en muchos de los casos llegan a lugares donde se habla de todo menos del Evangelio de Cristo. Y quizá, y por la misericordia y gracia del Señor, ese matrimonio es restaurado. Al siguiente domingo ya no los ves en la iglesia, porque lo que se les ofreció ya lo tienen. Pusieron sus ojos en lo incorrecto, en las cosas de este mundo y no en la necesidad de la justicia eterna. El Evangelio bíblico, por el otro lado, nos habla de la corrupción que hay en el hombre. El hombre está perdido, es culpable y está condenado delante de un Dios que es justo. Es impresionante considerar, por ejemplo, hermanos, que cuando un hombre pecador muere en su pecado y Dios lo condena en el infierno, esa persona recibió justicia. Y que cuando un ser impío, justificado por gracia, como tú y como yo, morimos y somos llevados al cielo, también Dios nos da justicia.
En ambos casos, Dios fue justo y nunca injusto. Porque muchas veces nos llegamos a preguntar, si Dios es justo y Dios es bueno, ¿por qué envía personas al infierno? Y no entendemos cuál es la condición del hombre. Adán, nuestra cabeza federativa, el que nos representa a todos nosotros, dice 1 Corintios 15:22 que en Adán todos mueren. Eso implica que hay una condenación, hay una sentencia forense, se llama en teología, perdón. Es una sentencia que viene a toda la humanidad. En Adán todos mueren. Y el mismo verso dice, mas en Cristo todos serán vivificados. Y ese es un precioso ejemplo en las Escrituras de que todos no siempre significa todos. Por ejemplo, en Adán todos mueren, toda la humanidad. Pero en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de todos aquellos a los que Cristo representa. ¿Quiénes son? Su iglesia, los salvos. Entonces, la gran necesidad del hombre es la justicia, que Dios le declare justo. Nosotros vemos eso en las bienaventuranzas de Mateo 5. Así comienza el Señor el sermón del monte. Un conjunto de sermones, pero lo primero de lo cual él habla es la necesidad del hombre y es la justicia, que Dios lo declare justo, que traiga un decreto sobre su vida, porque el juez del universo baja el mazo, hermanos, y se cumple y se decreta lo que él ha establecido. Y por lo tanto el hombre lo que necesita es justicia en el día del juicio, no felicidad, no una cuenta bancaria, no un penthouse en Nueva York. Lo que necesita el hombre es ser declarado justo. Y esto de parte de Dios, porque el hombre está bajo condenación. La gran necesidad del hombre es la justicia. No puede mejorarse el hombre por sí mismo. Necesita una nueva naturaleza. El evangelio, por lo tanto, no debe verse como un mejorador de vida, sino como una transformación total. Dios no quiere una mejor versión de ti. Necesita hacerte una nueva criatura. Que la simiente de Dios, que es Cristo, more en nosotros. Dios quiere darnos un nuevo corazón, necesita dar un nuevo corazón a la persona, porque la persona necesita tener un arrepentimiento genuino para con Dios y creer al evangelio. Si no es convertido por parte del Señor la persona, no podrá ser quitado el velo de la ley, no podrá creer en Jesucristo. La única forma es dando los elementos bíblicos del evangelio. Ciertamente, hermanos, Dios obra a pesar de nosotros. Dios salva a pesar de nuestra mala teología, si así lo podríamos ver. Gracias a Dios, que Él no depende de nosotros en ese sentido. Sin embargo, nos ha hecho colaboradores, nos ha hecho embajadores en su nombre. A Él le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Por eso no va a levantar piedras ni una muda bestia como con el profeta Balaam. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Y nos ha dado el mensaje que es el evangelio. Pero tenemos que proclamarlo con autoridad, ciertamente, con amor, con misericordia, con compasión. Claro que sí, pero nunca comprometiendo la verdad. El evangelio no se adapta, hermano. El evangelio trasciende. Si el evangelio estuviera limitado a condición política, étnica, religiosa, social, no sería el poder de Dios para salvar. El evangelio está por encima de todo. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer a este mundo, a creer en el Señor Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados y vivir para la gloria del Señor. Isaías 1, versos 4 y 6, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, excepto los de Barcelona. ¿A qué no dice así? Hermanos, es una radiografía de la condición del ser humano. No es una cuestión de solo considerar, es que yo soy bueno. Bueno, si nos comparamos con otros, sí, pero si el estándar de perfección es Cristo, tenemos serios problemas. Así que esta es una radiografía, es un escenario que nos presenta a Dios en la inspiración de la Escritura de cuál es la condición del hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Hablando de nosotros. Entonces, al salir a las calles o con tus familiares o con tus vecinos, con esas personas que quieres hablar la palabra, tienes que tener compasión y misericordia. Cristo lo hizo.
Él miró a las personas con un corazón compasivo, como ovejas que no tenían pastor, aunque lo seguían solo porque les daba de comer. Pero nos está dando un claro ejemplo, un corazón pastoral, un corazón amoroso, no amando el pecado de las personas, sino amando la imagen de Dios que hay en ellos. Y eso es lo que debemos de entender de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque han sido creados a la imagen de Dios. Somos el único ser que tiene la capacidad de entender lo que es la ética y la moral. Tú no puedes ver un par de cachorritos peleando por su alimento y uno se enoja y va por el otro perro que es policía y entonces para que le haga justicia. Tú no ves eso en la naturaleza, solo en el ser humano, porque Dios nos ha dotado de esa característica, de ese atributo comunicable para entender la moral. Pero el problema es que nuestras iniquidades han hecho división, nos han separado de Dios. Jeremías 17:9. ¿En qué confías? ¿En lo que sientes? ¿Piensas? Es que yo creo, yo me imagino, a mí me gustaría. Hermanos, nada es más engañoso que nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y agrega, ¿quién lo conocerá? Ni tú ni yo podemos conocer de momento las maquinaciones que nuestro propio corazón puede tener. Crecemos en el Señor, estudiamos, oramos, estamos buscando. Es más, entras un tiempo de ayuno, de oración y de pronto, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Por qué pensé esto? Hermanos, porque la concupiscencia, esas pasiones que batallan entre nosotros, permanecen ahí. El viejo hombre debe estar sometido. Hay un precioso libro de un puritano llamado John Owen, se llama La mortificación del pecado, que es muy recomendable. Nos ayuda a entender que podemos mantener de alguna manera el pecado sometido, porque la Escritura dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Por lo tanto, Dios nos ha dado la facultad de poder vivir vidas victoriosas sobre el pecado y la tentación. Por si fuera poco, nos ha dado espíritu de dominio propio. Y esto impacta, hermanos, porque de momento consideras lo siguiente. Aquel que no conoce del Señor, aquel que no ha sido regenerado, peca sistemáticamente. Simplemente el que practica el pecado de esa forma es del diablo. Pero el creyente ya no puede pecar a gusto. La realidad, hermanos, es que estamos constantemente siendo confrontados por el Espíritu de Dios en esta convicción de pecado que trae a nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que al tener espíritu de dominio propio, que habla de una mente disciplinada, de autocontrol, fíjense lo que les voy a decir. Implica entonces que el creyente cuando peca no puede decir es que no lo pude evitar. Simplemente debes ser honesto y decir, no quise evitarlo. Wow, qué fuerte, ¿no, hermanos? Y esto nos habla entonces de las misericordias del Señor, la gracia del Señor, de que a pesar de cómo somos, Él nos lleva al arrepentimiento. Gracias a Dios por sus misericordias. Pero esa es la naturaleza del hombre. O Romanos 3:10-12, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y en el diccionario aquí todos y es todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solo Cristo. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una muerte espiritual. Es como si fuéramos zombies allá afuera viviendo, hermanos, cuando no conocemos al Señor, hasta que Él nos da vida. Hasta que Él imparte vida espiritual, es que podemos percibir las cosas que son del Espíritu. Antes no. Y eso solo proviene de Dios. Por lo tanto, no podemos distorsionar, cambiar, modificar el mensaje del Evangelio. Los elementos deben estar ahí. No podemos cambiarlo. En la última sesión hablaremos precisamente de cómo presentar el Evangelio. Pero la ley de la cual se ha mencionado, la cual es buena si uno la usa legítimamente, dijo Pablo a Timoteo. O sea que tiene un uso legítimo y lo está hablando en el Nuevo Testamento, en otras palabras, bajo la gracia. Y esta definición de gracia me gusta porque muchas veces pensamos, bueno, la gracia significa vivo como sea, total, Dios me perdona. No, hermanos, no. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento, santo y celoso de buenas obras. La gracia, me gusta esta definición, es Dios no dándonos lo que merecemos. Eso es gracia. Porque ¿qué merecemos?
¿Qué pasaría, hermanos, con la famosa pregunta, ¿y por qué Dios no acaba con la maldad y punto? ¿Qué sucedería si hoy a las 12 de la noche Dios viene y acaba con toda la maldad? ¿Dónde estarías a las 12:01? ¿Se dan cuenta? Él es paciente, misericordioso con nosotros, como dice Pedro, para que procedamos al arrepentimiento. Gracias a Dios por su don inefable, que es Cristo. No hay ni uno solo justo. Él nos dio vida. Esa es la condición del hombre. Y si Dios no interviene, entonces nada sucede. Y sé que se habla mucho de la salvación, que si la salvación se puede perder, que si yo hago algo para alcanzar y obtener mi salvación. Hermanos, aquí no venimos a hablar de temas de personas o títulos o doctrinas históricas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia da seguridad al creyente. Hermanos, porque seamos honestos, si la salvación pudiera perderse, se pierde. Al instante que has creído, en un segundo después, pecamos. Nadie podría tener garantizada la salvación. Pero aquí hay un tema más grave y más serio, y esto nos ayuda en nuestra apologética, incluso dentro del cristianismo. Si yo puedo llegar a decir que la salvación se pierde, fíjense, uno, no puedes perder algo que nunca has tenido, en dado caso. Pero si realmente eres salvo, escucha, si eventualmente un creyente, porque hay tres cosas que suceden cuando venimos a Cristo. Somos regenerados o el nuevo nacimiento. Número dos, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y número tres, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Regenerados, sellados y adoptados. Eso es irreversible. Ok, si ya desde ahí podemos pensar, la salvación no puede perderse y Cristo da vida eterna a sus ovejas y no temporal, ahora considera lo siguiente. Si eventualmente decimos, alguien que era de Cristo se perdió, estaríamos diciendo que la intercesión del sumo sacerdote no fue eficaz. Y eso es blasfemia, hermanos. Si alguien se pierde, no es del Señor. Y aún puede haber casos donde Pablo dice, y los entregué a Satanás para que el cuerpo sea destruido en el mundo, pero el espíritu sea salvo. Bueno, puede haber casos incluso donde el Señor trate con alguien allá. La salvación es del Señor, es a lo que quiero llegar aquí. Pero el punto, la necesidad que tiene el hombre es de entender que solo puede haber salvación en el nombre de Jesús y a través del mensaje que Jesús estableció. Dios nos ha llamado a ser fieles a su mensaje. Y cuando estamos evangelizando, cuando estamos en las calles, cuando estamos proclamando la palabra de Dios, yo quiero que escuchemos una cosa, porque muchas veces tenemos temor a quedar mal, a responder algo incorrecto. Claro, les animo y nos animo a estudiar, a prepararnos, a equiparnos, a tener las respuestas que se necesitan. Claro que sí, pero no olvides lo siguiente, Dios no te ha llamado a ser famoso, Dios te ha llamado a ser fiel. Y eso no lo debemos de olvidar. Si las almas se convierten o no, eso es asunto del Señor. Tú haz lo que te corresponde. En eso el Señor es glorificado. El Espíritu Santo hace lo que tú y yo no podemos hacer, que es entrar al corazón de la persona y transformarla. Pero ¿qué pasa si el mensaje que estamos dando no es el que Dios inspiró en su palabra? Ya se habló del anatema. Me llama mucho la atención esa palabra anatema porque en algunos casos en la escritura registra la palabra maldito, maldición, y en otros casos encuentras anatema, como en el caso de Jericó o en Gálatas capítulo 1. Y definiciones hablan de la maldición general que hay por la desobediencia, pero cuando habla de anatema es algo que Dios maldice directamente. Es algo que Dios aborrece. Y hermanos, Dios envió a su Hijo. El Verbo se hizo carne, nos relata Juan capítulo 1. Vimos su rostro como lleno de gracia y verdad, dice la Escritura. Y modificar o cambiar el mensaje es aberrante a los ojos de Dios. Porque es cambiar y distorsionar quien es Cristo mismo, en esencia, el logos de Dios. Tenemos que ser fieles al mensaje. Romanos 3, 10, 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este ya lo habíamos leído, perdónenme. Y por lo tanto, viene ahora el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dice Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío. ¿Cuántas veces, hermano? Al mes.
Todos los días. Todos los días está irado contra el impío. Entonces decirle a una persona, Dios te ama, le estoy diciendo la más grande mentira. Porque la única forma en que Dios puede amar a un ser humano es cuando lo adopta. ¿Han escuchado esa famosa frase del Señor Jesús, que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y demás, y yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí al fuego del infierno? ¿Qué significa eso, hermanos? Que la única forma en que Él nos conoce es cuando nos adopta y nos hace parte de su familia. Si no somos adoptados, somos bastardos, dice la palabra de Dios, y por lo tanto no somos hijos. Yo sé que en términos generales de creador y creación somos hijos de Dios en ese sentido general, pero en el sentido estricto de la palabra adopción, venimos a formar parte de la familia de Dios cuando Él nos hace uno en Cristo, cuando Él nos adopta y nos hace parte de su familia. Entonces Dios está irado contra el impío todos los días. La ira de Dios es revelada por el Evangelio. Y por lo tanto, la ira de Dios debe ser enfrentada por todos, ya sea que la recibas tú o Cristo en tu lugar. Dios no puede simplemente voltear y decir, te amo y te perdono. Tuvo que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir, un sustituto. Santo, justo, inocente, perfecto. Sabemos que hablamos de Cristo. Del Antiguo Testamento se ofrecían animalitos en sacrificio. ¿Y por qué ofrecían animales, hermanos? Porque era una víctima inocente y un animal no peca. Tenía que, por lo tanto, llevar el pecado de nosotros. Jehová Dios tenía que cargar el pecado nuestro en ese animal que justificaba, en el caso de los judíos en el Antiguo Testamento, por un año cubría temporalmente el pecado. Pero Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre, justifica eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Y por lo tanto, hermanos, el Cordero de Dios, como lo identifica Juan el Bautizador, como lo identifica Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está representando ese precioso sacrificio que fue acepto en el tabernáculo celestial, en el templo celestial. Dice que no se ofreció Cristo para presentar su sangre en un tabernáculo hecho de manos aquí por el hombre en la tierra, sino que se presentó en el cielo, delante del Padre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, por expiación, por sacrificio y propiciación por nosotros los pecadores. Yo puedo entender aquí algo en la Escritura, y no lo quiero dogmatizar, pero yo puedo entender algo en la Escritura, que la visión que ve Isaías en el cielo, donde ve el altar con el carbón encendido, lo cual implica que el sacrificio que se había ofrecido ya había sido acepto, es que él pudo ver, contemplar que el sacrificio por nosotros ya se había ofrecido, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Se le concedió ver eso. Y es tan santo, justo y perfecto el sacrificio ofrecido por nosotros que absolutamente nada creado lo puede manipular. Por eso el ángel, y no porque se fuera a quemar, no tomó el carbón con una mano, sino tomó unas tenazas, porque era puro y santo. Vuela, toca los labios de Isaías y le quita la inmundicia. ¿Quién fue ofrecido ahí, hermanos? El Cordero de Dios. Es lo único que puede quitar el pecado del hombre. La ira de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué está revelando el Evangelio aquí? ¿El amor? No, la ira de Dios. Ahora, yo sé que el versículo más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Hermanos, yo soy el que no dormía. A ver. Juan 3:16, es el más famoso, no el más leído. El más leído es Génesis 1:1. Todo aquel que abre la Biblia empieza por el principio. Pero, hermanos, el más famoso nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y de ahí sacamos la doctrina universalista y decimos, ya ves, Jesús murió por todos. Tendríamos un serio problema con eso, porque no habría infierno. Pero si existe el infierno, significa que Jesús no murió por todos. Yo sé que Él puede satisfacer la demanda de todo pecador.
Y Él puede justificar a toda la humanidad, pero a Dios le ha placido salvar siempre un remanente. Eso dice la Escritura. Ahora, como tú y yo no sabemos quién se ha de salvar, le predicamos a todos. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, llegó a decir: si yo pudiera ver en el pecho de las personas predestinado, pues Dios me ahorraría el trabajo. Pero como no sé quién lo sea, pues le predico a todos. Ese es el punto, hermanos. Nosotros no sabemos quién, Dios sí. Es interesante porque se hablaba precisamente de la oración del pecador, ¿no? Y normalmente se dice: si has orado con fe en este momento, Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero en Apocalipsis 12 y 17 dice que los moradores de la tierra se maravillarán con la bestia, etcétera. Dice: los cuales no están escritos sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Qué interesante. Pero tampoco, como no sabemos quiénes están escritos ahí, le predicamos a toda criatura. La gran comisión, ¿cuál es? La que convertimos en gran omisión. Lamentablemente, porque no estamos cumpliendo con lo que Cristo nos demanda. Sin embargo, la gran comisión no solamente es ir y predicar el evangelio, el imperativo es hacer discípulos, eso nos queda claro, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar y hacer todas las cosas que Cristo enseñó. Pero ahí no fue toda la gran comisión. Comienza antes, cuando Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan, oíd. Hermanos, vamos en su nombre, con su autoridad y con su mensaje. Dios está invertido, comprometido en la proclamación del evangelio. Y esa es la meta del cristiano. En el cielo no evangelizamos a nadie. Nuestra función es esa aquí en la tierra. No hacer tesoros en este mundo, sino ser fieles al mensaje y a la palabra del Señor. Dios nos ha llamado a ser sus colaboradores. ¡Qué gran privilegio! Somos embajadores de un reino que no está aquí, pero fuimos comisionados por el rey. Y cuando tú vas aquí a la embajada, vas a la embajada de Estados Unidos o la embajada de Francia, aquí en tu propio país, cuando llegas ahí, ¿qué te dicen? Está usted en suelo norteamericano o en suelo francés, etcétera. En otras palabras, cuando el mundo se topa con un verdadero cristiano, debería dar tu vida y mi vida suficiente evidencia de ser como Cristo. Porque esa es la etimología de la palabra cristiano. No es uno que profesa el cristianismo, no es uno que sigue a Cristo. Porque la palabra cristiano aparece para los del camino, los que creían en Jesús, en Hechos capítulo 16, que están estudiando la carta de Hechos. Y en Antioquía, precisamente se les llama cristianos por primera vez. Y la etimología de la palabra cristiano es uno como Cristo. Entonces imagina que la Guardia Civil aquí en Barcelona está encarcelando a todos los cristianos. La pregunta es si hay suficiente evidencia para llevarte preso. Dice entonces Romanos 2, 5, 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Fíjense, solemos atesorar, guardar, abrigar, amar las cosas a las cuales le damos valor, pero aquí estamos atesorando para nosotros, el ser humano sin Cristo, ira para el día de la ira. Aquí no está diciendo está atesorando amor, abrazos y consuelo. Está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nunca dice injusto, ya explicamos esto hace unos minutos. Dios nunca es injusto. Incluso hay, pregunta Pablo en la epístola a los Romanos: ¿acaso hay injusticia en Dios? Y él mismo responde: en ninguna manera. Dios no puede ser injusto. Hay cosas que Dios no puede hacer porque van en contra de su naturaleza. Él no puede ser injusto. Tampoco él no puede mentir. Y la mentira está mal porque Dios no miente. Y esas son las cosas que tenemos que abrazar, hermano, porque hemos perdido el temor de Dios. El temor de Dios, cuando es carente, cuando no está en nuestro corazón, cuando no vivimos con ese temor de Dios. Y ese temor implica reverencia. Yo sé que se explica como respeto, pero Isaías también nos dice: sea Jehová de los ejércitos vuestro temor y vuestro miedo. El problema es que hemos dejado de temblar ante Él y nos hemos llegado a convertir peores que demonios.
Los demonios creen y tiemblan, y nosotros no temblamos para pecar. Y mucho menos no temblamos para no cumplir con la gran comisión que Cristo le ha dado a la iglesia. Que otros les prediquen, que lo hagan los demás. Ciertamente hay evangelistas como Ray Comfort o Whitfield y demás, otros hermanos del pasado y actuales que sé que hay incluso en esta iglesia. Pero no por no tener el don específico del evangelismo, no significa que no tengamos la comisión, toda la iglesia, de evangelizar. Porque para esto hemos recibido el Espíritu Santo, el poder, dice Hechos 1:8, para testificar de Cristo. Hermanos, para eso nos llamó el Señor. No podemos seguir viviendo en esta vida y en este mundo complaciéndonos en los pecados que crucificaron a nuestro Señor. No podemos hacer eso. Porque es tener en poco y por inmunda la sangre del sacrificio. Somos, sí, soldados de Jesucristo. Pero aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Pero el mundo es atractivo, hermanos. ¿Y saben por qué nos atrae tanto? Por falta de santidad. Por falta de santidad. Y debemos buscarla, sin la cual nadie verá al Señor. Esa frase yo la entiendo de dos formas. Sí, ciertamente el que no es santo, el que no se santifica, pues no da evidencia de conversión y no verá al Señor por la eternidad. Pero a su vez no verás el mover de Dios en tu vida diaria, porque no hay santidad. Pablo expresa que el que se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu será un instrumento útil, limpio para toda buena obra en las manos del Señor. Nuestra meta debe ser cada mañana despertar y decir: Señor, ¿cómo puedo traer más gloria a tu nombre este día? ¿A quién puedo hablarle de ti? Señor, organiza esas citas divinas donde yo pueda proclamarle el evangelio a una persona. Ray Comfort nos dice, porque nos da nuestras lecciones: si tú has pasado 10 minutos con una persona y no le predicaste el evangelio, solo perdiste el tiempo. Porque a veces consideramos hasta que logre tener una amistad. Pero esa persona podría morir antes. Hermanos, no solamente queremos decirle qué hacer, y tampoco quiero que se sientan mal, aunque sé que ya pasó. Pero todo esto debe traer a nosotros, a todos nosotros, porque esa espada de dos filos, acuérdense, corta para allá y corta para acá. Nunca el predicador es mejor que el creyente generalmente hablando. Todos somos pecadores y todos somos redimidos por la misma sangre y por la misma gracia. Dones y oficios diferentes, pero todos con el mismo valor delante del Señor. El punto es, hermanos, que hay un juicio. Nos enseña Apocalipsis 20, versos del 11 al 15. No lo vamos a leer, pero vemos una lista de cosas que aparecen ahí. Y nos representa o nos está presentando el escenario de lo que será aquel día, el juicio. Nos dice que hay un trono blanco y por lo tanto hay pureza y santidad. Imagina solo por un momento que Cristo es representado como alguien que tiene ojos con llama de fuego. Imagínense la capacidad de llevar a lo más profundo del corazón, de poder discernir las intenciones que hay dentro de nosotros, porque no van a ser juzgadas nuestras acciones, sino las intenciones del corazón, las motivaciones. Jesús lo que hizo fue amplificar la ley, hermanos. En el Antiguo Testamento y en las antítesis él maneja algo así como: habéis oído que a los antiguos les fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ¿qué es lo que condenaba la ley? El acto. Mas yo os digo que aquel que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, o a un hombre, ha cometido adulterio con esa persona. Y Dios compara también el odio como homicidio. Wow. ¿Has guardado rencor? ¿Has odiado a alguien? ¿Por un momento has querido desaparecer esa persona? Creo que a todos de alguna forma nos ha sucedido. Y Dios compara eso como homicidio. Wow. Nos deja ver que el estándar de Dios es tan alto que nadie lo puede cumplir. Cuando evangelizo en las calles les pregunto: ¿sabes? Al llegar al cielo, les digo, imagina que hubiese un letrero diciendo: para entrar aquí el estándar es perfección. ¿Puedes entrar? No, pues no. La única forma es que alguien perfecto te vista con su perfección. ¿Sí? Sí, ok. Y comienzas la ruta. En otras palabras, hermanos,
Lo que nos deja ver el Nuevo Testamento, lo que revela es la naturaleza espiritual de la misma ley que fue dada en el Sinaí. Nos deja ver la pureza, la santidad, la gloria de Dios. Y tenemos que temblar, que temer ante eso. Y no olvidar que nuestro Dios es fuego consumidor. Ciertamente, siendo hijos, reitero, regenerados o el nuevo nacimiento, sellados y adoptados, somos acreedores de su amor, de su misericordia, de toda la herencia con los santos. Dios nos ama como ama a Cristo y no hace diferencia. Y nos ama igual todos los días. Él no cambia. Él es inmutable, hermanos. Dale gracias a Dios que Él hoy no amaneció de malas. Porque Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso nos da confianza, nos da seguridad, pero también nos debe llevar a ver nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condición, como le fue mostrado a Pablo en Romanos capítulo 7. Él llegó a ver que su pecado no era como el pecadito, sino en gran manera pecaminoso. Y el mandamiento que era para vida llegó a ser para muerte, porque él profesaba externamente una ley. Cuando él presenta sus credenciales, ¿verdad? Su currículum vitae en Filipenses capítulo 3, ¿qué está diciendo? En cuanto a la ley, irreprensible. No hay otro como yo. Bueno, Gamaliel probablemente. Fíjense qué condición. Pero cuando él fue expuesto a esa ley que él tanto proclamaba, se vio desnudo, se vio imposibilitado de hacer algo en sus propias fuerzas. Y fue cuando dijo, miserable de mí. Cuando reconocemos esa miseria, es cuando dices, wow, Señor, grande ha sido tu gracia y grande ha sido tu perdón. Y esto quiero llevarles a una reflexión aún más profunda. Yo sé que hemos leído y oído a Jesús diciendo, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Perdón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Y entonces podríamos llegar a considerar esto como, bueno, es que si él era narcotraficante y terrorista y adicto y un violador y Dios lo perdona, no, pues se va a saber perdonado de tanto que entonces le va a servir con toda su vida. Pero como el otro era un oficinista, no se metía con nadie, no mataba ni una mosca, no, era prácticamente el don bueno. Pues entonces Dios lo perdona y dice, bueno, sí, pero yo no era tan malo y Dios me perdonó y voy a ir al cielo. Y entonces pensamos que Jesús está presentando ese parámetro. Pero yo quiero llevarnos a pensar desde otra perspectiva. Y es la siguiente. Al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Considerarlo desde esta perspectiva. Según el estándar o la comprensión que tengas del perdón que se te ofreció, será proporcional al amor que tengas por Dios. Si tú no entiendes lo que se te ha perdonado, no vas a amar como Cristo es digno de ser amado. Por eso es que a veces no respondemos como Él lo pide, porque no hemos magnificado su gran perdón, su sacrificio por nosotros. A Él sea la gloria. Ahora viene el gran dilema, hermanos. El gran dilema. Dios perdona al pecador, dice el Evangelio moderno, porque Él es misericordioso. En vez de ser justo, simplemente Dios tuvo misericordia de ti. Eso suena muy bonito, pero la realidad es que Dios no puede perdonar sin cumplir las demandas de su justicia perfecta. Jesús, hermanos, pudo haber venido, escucha, pudo haber venido 3 años y medio y resucitar, ascender a la diestra del Padre y listo. Pero no, Él tuvo que nacer bajo la ley de una mujer. ¿Para qué? Para satisfacer perfecta y plenamente las demandas de la ley en nuestro lugar, lo cual nos lleva a poder considerar en el evangelismo lo siguiente: Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Satisfizo durante 33 años y medio las demandas de la ley de Dios. Pero por el otro lado, también Él murió por nuestro pecado, porque hay una sentencia. Eso lo encontramos en Romanos 6:23. En Reina Valera dice paga, pero la palabra originalmente nos da a entender el salario. Lo que corresponde a tu trabajo y esfuerzo en este mundo es morir, dice Dios. ¿Por qué?
porque estamos bajo pecado. En Adán todos mueren, lo hemos explicado. Y por lo tanto, cuando Adán peca y cae, cae toda la creación con él. Esta creación dice que gime con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Podríamos pensar, aguarda esos cielos nuevos y tierra nueva que vendrán en el futuro. Pero las repercusiones cósmicas de la resurrección de Cristo es que no solo reconcilia las cosas terrenales, sino también las celestiales con el Padre. Es tan poderoso lo que Dios hizo, hermanos, que todo lo que había caído con Adán es recuperado. Cuando Adán es vencido, dice la Biblia que aquel que es vencido se convierte en siervo de aquel que lo venció. Todo lo que el Padre le había dado a Adán, que cuidara de ello, pasa a tomar posesión Satanás. Por eso cuando Cristo es tentado, Satanás le dice, hablando de la gloria de las naciones de esta tierra, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí fueron dadas. ¿Cuándo? Cuando Adán cae. Pero el postrer Adán, que es Cristo, vence. Él satisface las demandas de la ley y es ofrecido en expiación por nosotros. Y por lo tanto, la redención, el pago, el rescate del mercado de esclavos en el cual nos encontrábamos, esclavos del pecado, nos posiciona ahora en un lugar precioso, hijos de Dios. ¿Lo merecemos? No. Es por gracia. Dios es juez justo, hermanos, y el hombre es un criminal culpable. El gran dilema, la siguiente, Proverbios 17:15, tiene que ver con esto, porque el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación ante Jehová. ¿Cómo Dios no puede ser abominable a sí mismo y a su propia revelación al justificarnos? La única forma que Dios encontró, gloria a esto, es a través de encontrar un sustituto. La doctrina de la sustitución. Alguien pagando en nuestro lugar. Sé que les han enseñado la unión hipostática de Cristo. La plenitud humana y la plenitud divina en un solo ser. Él nace de mujer y bajo la ley, pero nace sin pecado. ¿Pero cómo es esto posible? Porque la simiente de Adán no viene en él, sino que el santo ser que nacerá de ella, enseñó el ángel Gabriel, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y cómo? El Espíritu Santo de manera sobrenatural fecunda el óvulo. No, la palabra simiente, de ahí viene la palabra semen. Y por lo tanto el varón, perdón hermanos, es el que porta el pecado. Pero una vez nos unimos en una sola carne, pues todos somos pecado. En ese sentido, María es pecadora, hija de Adán. Ella misma al llegar con Elizabeth dijo, me gozo en Dios mi Salvador. ¿Verdad? Sin embargo, tiene la capacidad Cristo de no pecar, no ser tentado y demás, porque la naturaleza divina, digamos que la simiente viene de parte del Espíritu Santo y no de un varón. Y por eso él puede ser completamente santo, sin pecado. Cristo fue tentado y no pecó no porque no quisiera, sino porque él no puede pecar. Dice Santiago capítulo 1, Dios no puede ser tentado por el mal. Así de simple. Por eso Cristo no puede ser un ángel, porque hay evidencia escritural de que hay ángeles caídos. Y por lo tanto, Cristo tiene que ser Dios, hermano, para poder resistir las tentaciones en victoria, representándonos en la tentación, representándonos en su muerte, representándonos en su sepultura, representándonos en su resurrección y representándonos en su glorificación. Gloria a Cristo, hermanos. ¿Cómo logró esto entonces? Justificándonos por medio de otro. Por eso no hay error doctrinal al decir, es que en Proverbios 17 dice que el que justifica al impío es abominable para con Dios y él está justificando a los impíos. Sí, pero lo está haciendo a través de atribuirles o imputarles justicia ajena, la justicia perfecta de Cristo a nosotros. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hizo Dios entonces para salvarnos? El Evangelio moderno nos dice, Cristo murió en la cruz por tus pecados, sin mucha explicación, simplemente Él murió por mí. Cuando estás evangelizando y le dices a las personas, ¿sabes lo que Dios hizo por pecadores como tú y como yo para que podamos ser perdonados e ir al cielo? Te dicen, sí, Él murió en la cruz.
Eso lo sabe todo el mundo. Si habrá quienes en su nombre echaron fuera demonios e hicieron milagros, ¿cuántos no habrá entonces que simplemente tengan la información? Sí, él murió en una cruz. Pero la realidad es que Dios envió a su Hijo, el cual vivió una vida perfecta y murió como sustituto del pecador. Dentro de la soteriología bíblica, hermanos, la doctrina cardinal o el hilo conductor es la justificación. Ciertamente fuimos llamados, escogidos, predestinados, todas esas doctrinas que están en la Biblia. Pero nada de eso podría ejecutarse si no somos justificados. Cristo tenía que morir en la cruz y el mundo tenía que caer. Has caído a veces quizá en la tentación de querer defender a Dios cuando alguien te pregunta, pero si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol, ¿para qué lo puso ahí? Y caemos en la tentación de, bueno, es que mira, Dios, es que el hombre, y mira, hermanos, ¿por qué no simplemente podemos entender? Dios, sí, claro, está operando un principio de obediencia ahí, pero vamos a verlo un poco más allá. ¿Por qué no simplemente pensar y creer? Dios creó una creación con la capacidad de caer y cayó. Así de simple. No hay que defender nada. Dios no nos necesita para defenderlo. Es así. O por ejemplo, si Dios creó todo, ¿Él es el autor del mal? Y con esa pregunta te pueden llegar tus hijos después de las clases del día domingo. Y simplemente les respondes, Dios no es el autor del mal, porque en Él no hay maldad. Pero el mal, algunos lo describen como la ausencia de Dios, lo cual es correcto, pero el mal es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Así de simple. Y a veces queremos sacar ecuaciones complejas para poder definir esto, y es tan simple. Dios nos dice, yo soy el que soy, yo creé al mudo, yo creé al sordo para mi gloria. Incluso aquel que nació ciego, a Jesús le preguntaron, ¿quién pecó? ¿El papá, él? No, para la gloria de Dios. Y a veces queremos pensar, hermanos, que humanizando a Dios las cosas cambian, pero no es así. Gracias al Señor que nos permite entender estas cosas para poder presentar a Cristo glorioso, no como alguien débil. Lo más débil de Dios es Cristo en la cruz, y eso es más fuerte que los hombres. En la aparente debilidad, donde Cristo viene como un siervo sufriente, en aparente debilidad se logra la victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Es impresionante lo que Dios hace. Así que Cristo pagó nuestra multa y cumplió las demandas de la justicia de Dios y triunfó sobre la muerte. Gálatas 4:4-5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ya lo explicamos, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya lo explicamos, no vamos a profundizar. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, esto es una sentencia de Dios sobre su propio Hijo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos o fuésemos justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo. Y 1 Juan 4:9-10, en esto se mostró el amor de Dios. Claro, Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero una vez más, el amor de Dios se manifiesta, se muestra para aquellos que son el objeto de su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Ok. Pero más adelante nos pone una cláusula para que todo aquel que en Él cree. Entonces hay que entender que amó el mundo porque en el mundo estaba el objeto de su amor, su iglesia. Porque en Primera de Juan nos dice que no amemos al mundo y que no amemos las cosas que están en él, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces Dios no nos puede estar diciendo en Juan 3:16 que amemos al mundo y por el otro lado diciéndonos no lo ames. Hay que entender bien estos elementos, hermanos, para comprender que el objeto de su amor eres tú y soy yo. Personas individuales, particulares, personales, por las cuales Cristo murió. Tu nombre estaba en la mente y en el corazón del Señor en la cruz. Él sabía por quiénes moría, porque el Padre se los dio. Y nada ni nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. No olvidemos eso, hermanos.
Un elemento más que nos confirma que no podemos perdernos por muy torpes que seamos. Gracias a Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:8-10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 4:24-25, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está el amor de Dios, hermanos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la respuesta del hombre a todo esto? El evangelio moderno, el hombre tiene que aprobar intelectualmente si sí o no, porque hemos debilitado la presentación del evangelio, algo así como, te invito el domingo a la iglesia, ay, es que juega el Barcelona. Oh, pero Jesús es mejor que el fútbol, les decimos. Jesús es mejor que la cerveza, Jesús es mejor que la playa, Jesús es mejor que esto y que el otro. Estamos rebajando la gloria del Creador a las cosas creadas. Y nosotros mismos estamos presentando a Jesús como algo sin valor o algo a quien puedes poner a competir. Y eso no es así. Jesús es Dios. Y si Él te ha salvado, hermano, hermana, quiero decirte que eres amado y que eres amada por Él. Pero también quiero decirte que has recibido el acto más misericordioso que se te puede otorgar. Y que si no fuese por su misericordia, como Sodoma y Gomorra, ya hubiéramos sido, hermanos. Luego le dicen, haz una oración y eres salvo. Ya, listo, esto ya se explicó en la primera. Pero el evangelio bíblico, el hombre tiene que arrepentirse, volverse de su pecado, metanoia, ¿verdad? Ponerse de acuerdo con Dios, pensar como Dios, tener la mente de Cristo, como enseña 1 Corintios capítulo 2, confiar de todo corazón en el Señor Jesucristo. Claro, hay que creer en Cristo. El llamado del evangelio es a creer en el Señor Jesucristo. Pero creer en Él implica todo lo que se ha venido hablando. El arrepentimiento, la fe, entender nuestra condición, etcétera. Dice el apóstol Pablo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que por el conocimiento de la ley es el pecado, viene el pecado. ¿La ley es mala? No, el mandamiento es justo, santo, bueno y perfecto. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema es que tú y yo no podemos obedecerla. Ahí está el problema. Entonces el mandamiento no ha fallado. Nosotros somos los que hemos fallado. Eso nos habla entonces de la perfección que tiene Cristo. El hombre, el evangelio bíblico, dice que se tiene que arrepentir. Ya se explicó también. Marcos 1:15, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y voy a brincar estas citas porque ya se presentaron. ¿Cuál es la promesa de Dios entonces? Bueno, el evangelio moderno nos dice, sabes, Dios te promete tu mejor vida ahora y una vida con propósito. Creo que hay un libro que se llama así. Una vida con propósito. Pero el evangelio bíblico, hermanos, la realidad es que nos promete tribulaciones, persecuciones, tentaciones. Ah, sí, y la vida eterna. Gloria al Señor. Porque todo aquel que quiera o anhela vivir piadosamente padecerá persecución. Me gusta esta frase, creo que fue de Sproul, pero él dijo, si tú y yo predicamos el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo, vamos a tener más o menos el mismo tipo de resultados. ¿Cuál? Gente queriéndonos matar. La persecución ahora puede ser diferente, pero el odio que hay contra el evangelio es real y permanente. El mundo odia a Dios. ¿Por qué? Porque está en enemistad con Él. La palabra de la cruz es locura para el mundo, porque no la pueden entender. Es más, si yo en este momento te dijera, ¿sabes? Hay una historia que dice así, y es verdad. Hubo un judío que hace 2000 años vivió una vida perfecta y murió en una cruz crucificado por los romanos. Y murió ahí y al tercer día resucitó. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y crees en eso y lo que Él hizo por ti, te puede salvar. Vas a decir, ¿qué? Eso es locura. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué culpa tengo? Yo no lo vi. Yo no se lo pedí.
En otras palabras, el mensaje del Evangelio de esa forma es así como tradicionalista. Vas y le predicas a un católico y le hablas de Jesús, te va a entender y va a ser más fácil el trabajo de evangelización. Pero con un musulmán, con un Krishna, con un budista, vas a tener serios problemas. Si les hablas de que un judío hace 2000 años murió en una cruz por ellos y se arrepienten, van al cielo. Van a decir, ¿cómo? Eso no tiene sentido. Por eso la ley de Dios, que es perfecta, convierte el alma. Es necesario que el ser humano sea expuesto ante la ley de Dios, porque la ley de Dios emana de Dios. Los estás exponiendo ante la santidad de Dios. Le estás diciendo, ven, quiero presentarte a un Dios que es santo, santo, santo. Y los mandamientos, los cristianos, tenemos que verlos ahora que nos ha sido quitado el velo desde otra perspectiva y no verlos solo como una imposición de no, 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 no. Porque no lo podemos ver más bien como un Dios queriéndonos proteger de Él mismo. ¿Cuál era tu más grande enemigo antes de venir a Cristo? ¿De qué te libró Dios cuando te perdonó? Decimos del pecado, del infierno, de la condenación, de Él mismo, de Él mismo. Así que sí, tu mejor vida no se encuentra aquí, se encuentra con el Señor en la eternidad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El decirles a las personas, ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas, es no ser honestos. La realidad es que Él te puede perdonar, puede cambiar tu vida y en medio de las tribulaciones y las pruebas, caminar a tu lado, ayudarte, fortalecerte y darte la victoria en esa situación. Eso sí es posible. Pero no podemos decirle, sabes, ven a Cristo y a partir de ahora tu vida será como estar en el lecho de una cama de rosas, de pétalos de rosa. No, la realidad es que estamos sobre espinos. Los cristianos también sufren, los cristianos también se enferman, a los cristianos también les da cáncer, los cristianos también mueren. Entonces no podemos manejar el mensaje del Evangelio desde una perspectiva emocional o desde una perspectiva solo de sanidad. Tenemos que hablar de salvación y el perdón de los pecados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagina entonces, si el amor de Dios es proporcional a la prosperidad económica, Dios odiaba al apóstol Pablo. Esa es la realidad. Porque él no fue ni un magnate, ni un millonario, ni caminaba, ni viajaba en sus grandes yates. Sé que no existían, no se burlen de mí. El punto, hermanos, es que ciertamente Dios no está peleado con el dinero, sino con el amor al dinero. Y Dios desea que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Eso es bíblico, no es manipular las escrituras, es real. Pero hay que ponerle orden y establecer prioridades. El creyente verdadero como fruto final, hermanos. Vamos avanzando y estoy por terminar y todos dicen gracias a Dios. El Evangelio moderno nos dice que el verdadero creyente, pues es que no te preocupes, hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Los famosos de, pues es que es tibio, pues cuidado porque el tibio causa náuseas al Señor. Dijo un teólogo puritano, no recuerdo el nombre, pero dijo una cita así, la voy a parafrasear. Dios no ve nada en su corazón para volverse hacia el hombre, pero ve mucho en el hombre para volver su estómago. Y entonces entramos en frases muy románticas, en oración y en adoración. Señor, es que ¿qué viste en mí para salvarme? Y el Señor simplemente nos dice, pecado. Nada más, nada más. Amén, gloria a Dios, hermanos. El primer requisito para entrar por esa puerta es reconocer que somos pecado, que somos pecadores. Tenemos un serio problema los cristianos. Entramos a la congregación y de pronto somos los más santos del universo. Somos santos posicionalmente por causa de Cristo, pero pareciera que ya no matamos ni una mosca, hermanos. Y perdemos la honestidad. Y se pierde, hermanos, la capacidad de confesar unos a otros nuestras ofensas y pecados. Porque pretendemos ser algo que no somos. No es que no vayan a pensar, y si esto, y si el otro, ¿qué van a pensar de mí?
Visité una iglesia preciosa en Argentina, donde los hermanos, en sus reuniones de membresía, tienen un momento para confesión de pecados. Y se levantan y dicen, hermanos, estoy batallando con temas de pornografía, o estoy batallando con este tema de carácter con mi esposa, o la esposa es que no me sujetó al esposo, etcétera. En medio de la congregación. Y cualquiera de nosotros diría, no, que voy a andar diciendo para que al rato murmuren y critiquen. No, hermanos. Esto lo logra el vínculo perfecto que es el amor, que es Cristo. Cuando se ha entendido el Evangelio, se entiende que somos pecadores miserables y que necesitamos de la ayuda del cuerpo de Cristo que estén orando por nosotros. Los pastores necesitamos que la iglesia oren por nosotros. Y la iglesia necesitamos estar orando unos por otros porque nos necesitamos. Somos un cuerpo. El Evangelio bíblico, por lo tanto, hermanos, Cristo libra a su pueblo del poder del pecado. Todos los cristianos andan en el espíritu y no en la carne. Esto me impactó y se los voy a pasar al costo, muy rápido. Estaba yo viendo un programa ¿cómo se llaman estos programas ahora? El podcast, gracias. Nadie me dijo, pero me acordé. El podcast de Living Waters estaban hablando acerca de el por qué es que muchos no van a la iglesia. Y la famosa vez que yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Y ahí dicen, y solemos responder los cristianos, bueno, pero tenemos lugar para uno más, ¿no? Se suele decir así, pero escuchen lo que el hermano Ray dijo. Y esto de verdad trajo temor a mi corazón. Porque él dijo lo siguiente: en la verdadera iglesia no hay hipócritas. Y yo dije, ouch, ouch. En la verdadera iglesia no hay hipócritas, porque la verdadera iglesia se santifica y busca a su Señor y reconoce su debilidad. El cristiano verdadero vive para la gloria de Dios. Y el fruto final, hermanos, es que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, la circuncisión del corazón que Dios ha hecho en nosotros. Y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Vivimos para la gloria de Dios. En 2 Corintios 5:17, pero la cláusula es estar en Cristo. En Cristo. La salvación no está en un lugar, está en una persona, Jesucristo. Y 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es algo sistemático. Ya nos explicó el pastor Juan Manuel que todos pecamos, claro. Esto no es permiso para pecar. La idea es que cada día pequemos menos. Eso es algo que se entiende, que a medida que crecemos y maduramos, pues hay pecados que van quedando atrás. Y cuando nos damos cuenta, aparecen nuevos o resurgen algunos que pensábamos que hace años ya no batallábamos con ellos. Y es para que nuestra dependencia de Dios siempre esté ahí. Pero ya no practicamos el pecado. No pecamos a gusto. Y honestamente, el cristiano nacido de nuevo que practica el pecado en el sentido de que está separado de Dios en comunión y demás, es la persona más miserable, porque ni siquiera puede disfrutar su pecado. Que el Espíritu Santo y la palabra le recuerdan constantemente que eso está mal ante los ojos de Dios y no puede disfrutarlo. En el mundo la carne se complace porque es su naturaleza. El cerdo se revuelca en el lodo. Pero el cristiano que sale a revolcarse en el mundo ya no lo puede disfrutar. Es una aparente y superficial felicidad que termina en dolor, en sufrimiento, en amargura. Así que, hermanos, no descuidemos nuestra comunión con Dios. El Señor está ahí, Él extiende gracia. Él está ahí para nosotros en su misericordia, para que entendamos que aquellos que estamos caminando con Él, no solo busquemos obedecer su palabra, sino no perdamos la comunión con Él. Podemos caer en actos religiosos y externos con un corazón lejos de Dios. No perdamos la oración, no perdamos la lectura, no perdamos el estimularnos al amor y a las buenas obras, porque en todo esto Dios se complace. Amén. A Dios sea